Una cosa que incluso algunos oyentes nos dicen ya, más no. Han inventado incluso una palabra que ayer en el diario El Mundo salía un tío que la repetía mucho, estaba contento con el invento. Bien. Yo decía, de la matracataluña. ¿Qué matraca con Cataluña? ¿Qué matraca Cataluña? Bueno, el problema de Cataluña es el problema de España. El problema no es Cataluña. El problema es España. El informe que está haciendo el diario El Mundo, el que hace unos minutos se hacía eco Sara Sanz, sobre el adoctrinamiento racista, xenófobo, excluyente, todas esas cosas que dicen los pedagogos siniestros que en su puñetera vida han dado una clase, y se nota. Bueno, pues todo eso viene haciéndose hace décadas. En Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en el País Vasco, en Galicia y medio en Canarias. Es decir, todos los sitios donde hay un movimiento separatista alentado y pagado por las autonomías, porque esto es un fruto, en parte, es el nacionalismo, el separatismo racista, vasco y catalán de toda la vida, vamos, de toda la vida no, de hace un siglo, no más, que es cuando creyeron que podían hacer rancho aparte porque eran ricos y querían tener España como lo que ha sido siempre, una colonia económica de estas zonas artificialmente desarrolladas, siempre con subsidios del Estado. Pero, mientras tanto, pues proyectos de Estado, de imperi totalitari, los països catalans, bueno, que es casi un tercio de la población española. Y durante más de 30 años, todos los gobiernos del PP y del PSOE no han hecho nada. Peor, el tribunal, nunca mejor llamado constitucional, cuando la ley del catalán llegó allí, porque era rabiosamente anticonstitucional, dijo que no estaba claro que esto garantizase la enseñanza vehicular en español, pero que estaría bien procurarlo. ¿Cómo que estaría? ¿Eso es una ley? No, eso es la típica fechoría infecta de los gobiernos de Felipe, que fue el gran responsable. El Partido Social, el PP lo que ha hecho es copiar todo lo que ha hecho el PSOE. El PP, salvo en economía, que rectificó, y en la cosa antiterrorista en el País Vasco, que además lo hizo bien, en lo demás calcó siempre. Aznar lo que hizo Felipe, Rajoy lo que hizo Zapatero. Resultado, ¿dónde estamos? Pero repito, el problema de Cataluña, la matracataluña, no es Cataluña. El problema es que no tenemos gobierno en España, que no hay un gobierno en España que asuma la obligación, la responsabilidad de plantar cara con toda la fuerza del Estado a los que quieren convertir en zombies a los niños desde hace 30 años, y en buena parte lo han conseguido. Esta es la cuestión esencial. Todo lo que no pase por la normalización, que tiene narices que haya que decirlo, de la lengua española en España, todo lo que no pase por la posibilidad de estudiar en español desde que el niño gatea hasta que va al paro después de 3 carreras y un máster, o sea, todo lo que no sea eso será un desastre. Porque la clave, la herramienta separatista desde hace casi 40 años es siempre la lengua. No imponer otra lengua, no erradicar el español. ¿Por qué? Porque eso es lo que une realmente a España desde tiempo inmemorial. Cuando era castellano, cuando todavía no era español, ya era la lengua común. Entre los que hablaban romances, pues el de Galicia, bueno, el País Vasco siempre se ha hablado castellano, salvo los reductos que hablaban variantes, bables. Había 9 bables todavía, hace no menos de 50 años, había 9 bables o dialectos en euskera, 9. Luego los unificaron a martillazos en el euskera batúa. Variantes romances, ¿en qué se entendían? Pues en el único romance que no se parece a los demás, que es el castellano, que es distinto, que tiene la estructura del latín con las vocales vascas, 5 abiertas, sencillas, y todo el mundo se entendía. Ese es el éxito del castellano, no es el éxito militar de Castilla. Castilla podía haber adoptado perfectamente el gallego, que además estaba muy bien desarrollado y suena muy bien. No, es que era una lengua franca en toda España. Y siempre ha sido así. Vaya usted a encontrar esto, que es la realidad histórica indiscutible. Vean la historia de la lengua española de la Pesa. O sea, es que esto no es opinable, esto es un hecho. Vaya usted a buscarlo en el material, realmente material incinerable, la basura que producen todas las editoriales para las autonomías.
Lo que se está explicando, bueno, luego no sé, a lo mejor habrá buenos profesores y buenos maestros que matizarán la cosa en Aragón, pero la clase de basura de historia que se está estudiando en Aragón, con la llamada Confederación Catalano-Aragonesa, pero leche, ¿qué confederación es esa? No ha existido jamás, ha existido el Reino de Aragón. Los condados de Cataluña, que eran una gentuza horrorosa, cuando se muere don Juan II de Aragón, el padre Fernando el Católico, en el lecho de muerte lo único que lamenta es que le deja la tradicional guerra civil en Cataluña, siempre a bofetada limpia, siempre matándose. En eso se parecían a los franceses. En cuanto podían se degollaban. Tenía un lío con los payeses de Remensa que no había manera. Pero Aragón era un reino y Aragón crea el reino de Valencia y el reino de Mallorca, que no de Baleares, se llamaba de Mallorca. Pues la Confederación Catalano-Aragonesa, oprimida tremendamente por el español. ¿Pero cómo el español? Si se habló español antes en el Valle del Ebro que en el Valle del Tajo. Vaya usted a contarle esto a los mendrugos, a los merluzos que hemos tenido en el Ministerio de Educación. Empiezan los ministros, salvo Esperanza Aguirre, que fue una excepción y por eso duró poco, no tienen ni idea de la historia de España. Los presidentes menos, no saben nada. Dice, hombre, por lo menos un librito, léanse un librito. Nada. Hombre, unos apuntes, que le haga Riola un memorándum o un meme, a ver si así se entera. Nada, no hay manera. Hemos tenido desde hace 40 años, 41 vamos a tener de democracia, a presidentes buenos y malos, pero totalmente analfabetos en la historia de España, sin excepción. Hasta Leopoldo Carlos Sotelo, que era el más leído, y Aznar, sobre todo de literatura, pero de la historia de la lengua española y de la historia real de España no tenían ni idea. La prueba es que no sabían nada de Cataluña y todos cayeron en lo mismo. ¿Cómo hay que llevarse con los catalanes? Pues lo mejor es tener a alguien aquí y nos entendemos con él. Pues no, que la historia de Cataluña es parte de la historia del Reino de Aragón y de la historia de España y se acabó. ¿Creen ustedes que Mariano Rajoy sabe algo de lo que es la historia de Cataluña? Ni puñetera idea. ¿Y quién se la va a contar? Sánchez Camacho, pero esa no sabe ni la historia de su casa. La de Camarga sí. O sea, estamos poblados de analfabetos que tienen la responsabilidad de dirigir el Estado. No siempre ha sido así. No siempre ha sido así. España ha tenido élites dirigentes, que es la obligación de todo Estado crear una élite dirigente. Luego la gente es mejor o peor, gana o pierde al fútbol, gana o pierde las guerras, pero la dirección del Estado, el orden legal, la fuerza aplicada correctamente depende siempre de gente preparada, que no son los nobles, son los preparados. Los reyes católicos que crean el Estado moderno en España, digan lo que digan ahora estas sandeces, fue una unión monárquica, No, eran las monarquías, sí, por eso estaba Cervantes perdiendo un brazo contra el turco, porque eran las monarquías. Como si fuéramos todos imbéciles que siguiéramos a los reyes porque llevan corona. No, señor, hay una élite de escribanos, como le llamaban, que era gente que venía, de la clase media-baja, pero que era muy espabilada. Otros venían de la iglesia o del ejército, que han sido siempre los mecanismos de ascenso social y de promoción de élites en España. No sabemos, los que mandan, no saben en qué país viven. La gente está en la calle por millones de personas y no se quieren enterar. Bueno, y encima tenemos la payasada esta del cocomocho. Esto da mucha risa, pero el fondo, que es el adoctrinamiento escolar, no da ninguna risa. Y Mariano, mucho jajaja con el fregona, pero a la hora de la verdad, que los niños, para hablar en español, que hablen por signos, como los monos. Y esto en las escuelas, y esto en Cataluña, en Baleares y en Valencia. ¿Y qué hace el Méndez de las narices? Nada, ¿qué va a hacer el Méndez? Si dice que no hay ningún conflicto educativo. A él debe ser que le gusta hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mendecito? ¿Y qué piensa? A ver, 2 y 2. Y estos monigotes tenemos en el gobierno. A estos monigotes tenemos en el gobierno. Y en la oposición, bueno, en la oposición el PSOE peor. Vamos con ello.